el penalista, doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Bienvenido a Punto de Orden. Le saluda a Juan Javier Benedetti. Empecemos por el principio, doctor Zambrano. ¿Cómo nace el proceso bautizado como Caso Encuentro? Buenos días, don Juan Javier, y a quienes nos ven y escuchan. A ver, en este caso, como en otros, el primer filtro de selectividad del sistema penal resultó ser la Policía Nacional. Un sargento de la policía, y no demerito el rango, sino lo que hizo, dice en agosto del año 2023 que él, estando de turno y viendo las redes sociales y YouTube, él encuentra que había un programa de La Posta de don Anderson Boscan y que él allí hacía conocer un proceso de corrupción en la administración pública, que le pareció importante, y según este hallazgo, entre comillas, del sargento de la policía, puso en conocimiento de sus jefes y dio paso a una investigación. Miren, este caso se llama Encuentro, porque recuerde usted que así se identificaba el gobierno del presidente Guillermo Lasso. A la final de la jornada, este proceso penal, que nace por el primer filtro de selectividad de la propia policía, terminó incluso con la salida del cargo del presidente y la disolución de la asamblea. Siempre la intención y finalidad fue estrictamente política. ¿Y por qué don Danilo Carrera? Porque es el cuñado del presidente de la República, es don Danilo, tiene 85 años, no tengo yo que ponderar su vida porque es públicamente conocida. Es una verdadera institución y un hombre muy respetable en el Ecuador. Y entonces se convierte en el chivo expiatorio y arman una trama que hace la policía con la Fiscalía General del Estado ecuatoriano diciendo que había actos, y reitero esto, no es que no crea yo que no había actos de corrupción, seguramente los había. Lamentablemente, como ha pasado en otros gobiernos y puede pasar en este y en los venideros, pero ¿qué es lo que arman? Y dicen que el líder de la organización criminal era don Danilo Carrera y que al lado de él trabajaba una persona que ya está muerta, que no puede desmentir nada, Rubén Cherres, y que en esa organización, porque para tener las cuentas claras, el objeto ahora del proceso es una supuesta delincuencia organizada. La delincuencia organizada nace con la convención, formalmente en Naciones Unidas, con la convención de Palermo del año 2000, y antes Estados Unidos tenía la ley RICO de 1970 para descabezar a las 5 familias de Nueva York. Es una buena herramienta, sí, pero bien utilizada, pero aquí se terminó politizando la justicia. Se lo pone a don Danilo Carrera como el jefe de una estructura criminal para cometer delitos contra la administración pública. A veces ponen por allí peculado, cohecho, el lavado de activos, a veces ponen tráfico de influencia. Miren, la perversidad no tiene límites, don Juan Javier. Llegaron históricamente a mezclar el caso Encuentro con el caso de León de Troya, que es un caso de tráfico internacional de cocaína, donde vinculaban a Rubén Cherres y a la mafia albanesa y a un ciudadano Drístaka. En un momento dado, y por eso, mire, la perversidad hace que a don Danilo lo califiquen y lo rotulen como el padrino. O sea, se hizo pedazo la honra, la dignidad, el prestigio por un tema que tenía un trasfondo político, y en la supuesta organización criminal, don Danilo era la figura máxima, cierra su lugarteniente a los mafias de Vito Genovese, y después venía el ciudadano Luque Lecaro, y después un ciudadano Cortázar, y después el ciudadano Machut, y Bueno, el apellido Bueno, y León, y Orbe, y no sé cuánto. Pues bien, de esa manera se ha pretendido legitimar este proceso penal, que ya concluye este próximo viernes 7 de julio. La Fiscalía tiene que presentar su dictamen. El dictamen puede ser mixto, puede ser acusando a unos y no acusando a otros. ¿Qué pasa? La Fiscalía va a presentar un dictamen, yo no sé a esta altura, porque no tiene elementos. Miren, el ciudadano Cortázar, ¿y qué es lo que dice el ciudadano Boscan? Que él tenía un pendrive, y ese pendrive dice que lo edita para ocultar y proteger a la fuente de información, que era el ciudadano Cortázar. Y después, cuando le dicen, bueno, pero lleve un proceso, entregue la información. No puedo entregarla porque yo ya destruí el pendrive.
O sea, un contenido que no ha sido contrastado, que no ha sido verificado. No hay una sola grabación que le puedan imputar al economista Danilo Carrera que él hubiese conversado con alguien de algún acto presumiblemente delictivo. Eso no existe. Tanto así que el economista Danilo Carrera, que sigue siendo vinculado al deporte, ha salido algunas veces del país durante la sustanciación de este proceso y ha retornado al país. Además, él era cónsul en Mónaco, es decir, él viajaba, retornaba, y hoy está con arresto domiciliario, fue sometido a una intervención quirúrgica, tiene 85 años, pero está estabilizado con cuidados médicos, pero para mí la Fiscalía no tiene un caso, o sea, lo ponen como líder de una organización criminal, le imputan el tráfico de influencias que en algún momento habría recomendado, ¿verdad?, al general Víctor Arauz. Yo he conversado, porque yo lo visito, estoy cerca de él, y me dicen, no, Víctor Arauz conversó conmigo, yo no lo conocía. Le digo, ¿usted quién es? Soy general. ¿De dónde? La policía. ¿Usted quería conversar conmigo? Sí, en realidad, llevado por Cherre o sugerido por Cherre. ¿Y qué desea, general? Que usted hable con el presidente porque es su cuñado. ¿Y para qué? Para que usted le diga que yo quiero ser comandante general de la policía porque la general Tanya Varela no me impide y me persigue. Y le digo, economista, ¿y usted hizo la recomendación? No, yo le dije en ese momento, lamento no poder servirlo, general. Y eso ya lo declaró el general Arauz. Y en otro momento se dijo, recomendó al economista, a Bernardo Manzano para ministro de Agricultura. Y sobre eso dice, doctor, yo conozco al padre de él, que es un jurista viejo, pero este joven no lo conozco. Y el presidente Lazo ya dijo en un momento, no es verdad. Yo lo escuché a Bernardo Manzano dar una explicación en tema de agricultura, me pareció un hombre que sabe mucho y yo le pedí que venga a ser mi ministro de Agricultura. Como la perversidad no tiene límite, han dicho, no, lo querían nombrar a Bernardo Manzano para conseguir los cupos bananeros y con el banano mandar la cocaína. Bueno, han llegado hasta esa perversidad, pero en el fondo el chivo expiatorio ha sido, y tiene nombre, Danilo Carrera Druet. Una persona que no necesita, perdóneme, oiga, vamos a darle $30,000 a Danilo para que ayude. ¿Quién nadie se puede creer eso, don Juan Javier? Eso es imposible. Y no hay un solo dato. A ver, Cortázar dice, ojo, le dice, según Boscán, porque eso no existe el pendrive, que Cortázar le habría dicho, el jefe de todo esto es Danilo Carrera. Y su lugarteniente, Rubén Cherre, que ya está muerto. ¿Y qué dice Cortázar? Es que si es una estructura con Luque Lecaro y los demás para sacar dinero de los contratos de las petroleras y de las eléctricas. Y quien lideraba todo esto era Danilo Carrera con Rubén Cherre. Y cuando ya el dinero estaba, entonces había que distribuirlo, y principalmente con las cabezas de la organización, Danilo Carrera y Rubén Cherre. A base de eso se ha mantenido este proceso, y a base de eso, que es una perversidad y una gran mentira, la Fiscalía no tiene elementos, don Juan Javier, para mantener una acusación contra el economista Danilo Carrera. Y en el peor de los escenarios, porque es el próximo viernes, si la Fiscalía llega a mantener una acusación, el juez tiene la capacidad de aceptar o no el dictamen acusatorio de la Fiscalía, porque puede ser mixto, acusar a uno o a todos o a algunos. Y el juez es juez de garantía y tiene la obligación de examinar prolijamente la acusación y los descargos que hagamos los diferentes abogados, alrededor de 10 de diferentes defensas, y luego el juez tendrá que valorar racionalmente toda la investigación y concluir en la credibilidad, que no existe, si hay o no méritos para mantener un llamamiento a juicio contra don Danilo Carrera. Y si el juez llega al convencimiento, y así debiera ser por lógica y por razón, debiera dictar sobreseimiento, que equivale, para los que no son abogados, a una absolución o una especie de sentencia absolutoria anticipada. Próximo viernes empieza la Fiscalía. Después de 2 semanas, las diferentes defensas. Y probablemente el juez se tomará 1 o 2 semanas para resolverlo, cual significaría para mí en tiempo que alrededor de la primera o segunda semana de agosto habría concluido este proceso, que ha sido en el fondo una tormenta terrible contra don Danilo. En lo personal, mire, la honra, como decía el maestro Zavala, hay el principio de la autoestima, nos tenemos todos, la reputación, el cariño que nos tienen los demás. Pero don Danilo tiene los gestos de solidaridad de todos los días de muchísimas personas que lo conocen, saben de su integridad y saben que este es un falso positivo, como también se llama. ¿Cuál es la motivación, don Juan Javier? Eminentemente política. ¿El resultado? Claro que lo consiguieron.
tumbaron al gobierno de Lazo y se comieron la asamblea en términos muy criollos. Pero queda la factura, pues. Una persona que por una intervención de la policía que está mirando las redes, ojalá que la policía hiciera eso todos los días y a cada hora para tratar de frenar el nivel de delincuencia organizada. Pero es que eso es increíble, o sea, de madrugada. Estoy viendo, ¿ves? La noticia, ahí está. Zambrano, y hay otros casos. doctor Zambrano, audio, fotos, ¿con qué elementos lo han vinculado al economista Carrera? Y el caso Encuentro es por delincuencia organizada. De acuerdo con la investigación realizada, ¿cómo debe resolver la situación del economista Carrera? En uno, Juan Javier. Fotos, sí, claro, pues. Porque la policía andaba prolijamente ahí tomando fotos, grabando, pinchando teléfonos. Sí hubo reunión. Se reunió, me parece, en el búnker o en el tenis con el general Arauz. Ahí está también Rubén Cherres, hay un doctor que lo acompaña, al economista que es su mejor amigo, y alguna otra persona. Me parece incluso que en un momento dado también se mencionó al gobernador de aquella época, me parece, no recuerdo cuál gobernador. Pero esto cierto es que eran reuniones donde la policía tomaba las fotos, pero ya, están las fotos, y las fotos que revelan nada. Y hay grabaciones, no, pero ya declaró tanto el economista a las veces que lo han llamado, Danilo Carrera, como el general Arauz. Y el general Arauz dice, lamentablemente dijo que no me podía ayudar. No hay nada y nada y nada más. ¿Acaso hay un centavo que este sujeto que sí está procesado, Cortázar, como él dice que después de que cogían la bola, iban a repartirse y que eso tenía que ir en la cabeza los líderes, Danilo Carrera y Rubén Cherres? Está probado que Cortázar o cualquiera de los otros imputados hoy como delincuentes han depositado un centavo en las cuentas de don Danilo Carrera? No existe. Como decía ese gran maestro y amigo, mi compadre Edmundo Durán Díaz, lo que no está aprobado en el proceso legalmente no existe. Y ese gran penalista alemán, Klaus Roxin, el mejor penalista de la hora presente, dice, el mejor fiscal, ¿sabe cuál es? El que investiga, el que busca la verdad. Pero lamentablemente se terminó politizando este proceso. Yo no estoy metiendo las manos al fuego por nadie que no sea por el economista Carrera. Si hay alguien que se ha enriquecido, la verdad es que yo no sé cuánto dinero tenga Hernán Luque. Yo no he visto que le hayan encontrado dinero, ni a Cortázar, ni a Mazú, yo no sé. Y si lo tienen, que lo tengan, que investiguen y se los quiten. Pero ojo, terminaron arrastrando en este proceso a Danilo Carrera. ¿Por qué? Porque en la criminología estudiamos los chivos expiatorios. Resultó un chivo expiatorio ideal. ¿Por qué? Por ser una persona pública de alta vulnerabilidad en función de su prestigio, que consideraron que lo hacían pedazo a Danilo Carrera y lo hacían pedazo a Guillermo Lazo. El segundo resultado lo consiguieron, porque el gobierno se lo comieron, para ser muy criollo, don Juan Javier. Y la honra y el prestigio de don Danilo. Llega el momento, pues, que reconozca la justicia, que aquí hubo por lo menos una equivocación. Él tiene que ser sobreseído, porque lo que él quiere es tranquilidad. Dice, Alfonso, yo tengo ya 85 años, yo quisiera que me hubieran dejado la vida tranquila a esta altura. Pero ahí estamos, don Juan Javier, y estamos en la recta final. Bueno, caso Encuentro y la posición del penalista, el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Muchísimas gracias, doctor. A usted, don Juan Javier. Pasen bien. Buenos días a todos. Son las